Si alguien me hubiera dicho que una simple tarde en París cambiaría mi vida para siempre, no les habría creído. Pero ahí estaba, en medio de un verano sofocante, sosteniendo una carta que no debería haber leído. Y al otro lado de la mesa, ella. Su mirada, su silencio, su pasado que desconocía por completo. Todo en ese instante me hizo dudar si alguna vez volvería a ser el mismo. No era el París que me habían prometido, romántico, inspirador. No. Este era un París lleno de secretos, traiciones ocultas tras sonrisas perfectas. Y yo, un escritor que se había quedado sin palabras, ahora estaba atrapado en una historia que nunca habría imaginado. Y de la que quizá no podría escapar. Todo comenzó con ella. O mejor dicho, con lo que escondía. No sé si fue el calor sofocante o el encanto de las luces de la Torre Eiffel, pero algo en París me estaba volviendo loco. Desde el momento en que llegué, supe que este verano sería diferente. Había venido buscando inspiración, una chispa para revivir mi carrera como escritor. Pero lo que encontré fue algo mucho más peligroso. Fue un encuentro casual. O al menos, eso me repito. Caminaba sin rumbo una tarde cuando la vi por primera vez. Estaba sentada en un café, dibujando en una libreta con una concentración que parecía apartarla del bullicio de la ciudad. No era solo su belleza lo que me llamó la atención, sino algo más profundo, más oscuro. Algo en su mirada que parecía gritar secretos que nadie más veía. No pude resistirlo. Me acerqué y antes de que pudiera detenerme, ya le había preguntado qué estaba dibujando. Ella levantó la vista, me estudió por un instante y sonrió de una manera que hizo que todo a mi alrededor desapareciera. ¿Quieres saberlo? Me respondió con un acento suave, casi provocativo. Y ahí estaba, el primer hilo de un misterio del que, en ese momento, no tenía ni idea. Así comenzó todo. Claire, la artista enigmática, no era lo que parecía. Detrás de esa fachada de mujer bohemia se escondía una historia que cambiaría mi vida para siempre. Pronto me vería atrapado en un laberinto de deseos, traumas y secretos que harían tambalear las pocas certezas que tenía. Lo peor de todo es que no tenía ni idea de que ya estaba completamente atrapado. Su nombre era Claire. París había sido su hogar desde siempre, pero no era como los demás. Había algo en ella, una oscuridad que se escondía detrás de sus ojos y en cada palabra no dicha. Empezamos a vernos más a menudo, hablando sobre todo y sobre nada. Al principio, nuestras conversaciones eran superficiales, pero pronto se hicieron más profundas, más íntimas. Me sentía atrapado en su órbita, incapaz de alejarme. Claire tenía una forma de ver el mundo que me intrigaba. Había algo roto en ella, algo que no compartía, pero que se reflejaba en su arte. Cada pincelada, cada trazo, parecía ser un intento de curar una herida que aún sangraba. Me di cuenta de que no era la única persona en París que estaba huyendo de algo. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más que una simple amistad. Había una tensión entre nosotros, algo que no podíamos ignorar, aunque sabíamos que era peligroso. La primera vez que nuestras manos se rozaron, sentí una electricidad recorrerme, algo que no había experimentado en años. Ella también lo sintió, lo vi en sus ojos, pero en lugar de retroceder, solo susurró. Esto no debería estar pasando. Pero para entonces, yo ya estaba demasiado involucrado. No podía imaginarme sin ella. Y aunque sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa, no pude detenerme. Una noche, después de varias copas de vino, Claire me contó su secreto. Lo había sabido todo el tiempo, aunque no lo quería admitir, ella estaba rota de una manera que yo no podía entender. Perdí a mi marido hace 5 años, me dijo, su voz apenas un susurro. Murió en un accidente. Desde entonces, nunca volví a ser la misma. Su confesión cayó sobre mí como un golpe. Todo comenzó a tener sentido, su tristeza constante, su incapacidad para abrirse del todo. Quise decir algo que la consolara, pero me quedé sin palabras. En lugar de eso, me acerqué más, la tomé de la mano. Ella no me apartó. Esa noche, la besé por primera vez. No fue un beso impulsivo, no fue la pasión desbordada de alguien que se deja llevar por el momento,
Fue suave, lleno de miedo y deseo al mismo tiempo. Era como si ambos supiéramos que estábamos caminando hacia un precipicio, pero ninguno de los dos podía detenerse. Cada día que pasaba con Clyde me acercaba más al borde de algo que no podía controlar. París, que al principio había sido una simple escapatoria para mí, se había convertido en el escenario de una historia que ni siquiera sabía cómo escribir. Nuestros encuentros se volvieron más intensos, más furtivos. Había momentos en los que me decía que esto no podía seguir, que estábamos jugando con fuego. Pero luego, en la misma noche, terminábamos en su estudio, susurros entre pinceles y lienzos, enredados en una pasión que ninguno de los dos podía ignorar. El problema era que, cuanto más nos acercábamos, más sentía que estaba perdiendo el control. Las palabras volvían a mi mente, pero todas eran sobre ella. Mi musa, mi obsesión, la mujer que me había devuelto el deseo de escribir, pero que también me arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. Ella era una mezcla de contrastes, cálida y fría, fuerte y vulnerable. Y yo me encontraba atrapado entre el deseo de salvarla y el miedo de que, al final, ella fuera la que terminara destruyéndome. París seguía siendo nuestra testigo silenciosa, y cada noche que pasaba juntos, sabía que estaba más cerca de enfrentar la verdad. Que este verano, este amor, podría no terminar bien. Pero, ¿acaso algo tan intenso podía terminar de otra manera? Me pregunto, mientras el calor de la noche parisina me envuelve, ¿cuánto tiempo más podré seguir caminando por esta delgada línea entre el arte, el amor y el caos que ha traído Clyde a mi vida? Solo el verano en París tiene la respuesta, y temo que no me guste lo que descubriré. Llevaba semanas sintiendo cómo mi vida se dividía en dos. Por un lado, estaba la imagen del escritor perdido, caminando por las calles empedradas de Montmartre, observando a los turistas y artistas de las esquinas. Pero dentro de mí, algo más profundo se agitaba. Era una sombra que cada día parecía hacerse más presente. Y Clyde. Clyde era la tormenta que traía consigo esas oscuras revelaciones. No podía sacarla de mi mente, su sonrisa, sus manos llenas de pintura, los ojos que parecían conocer mis propios secretos antes de que yo mismo los admitiera. Había algo en ella, un misterio que no lograba descifrar, pero que me atraía como una polilla a la llama. Cada momento con Clyde era un nuevo bucle sin cerrar, una puerta que ella dejaba entreabierta, sugiriendo algo que no me atrevía a preguntar. Una tarde, mientras paseábamos por el Sena, me atreví a romper el silencio. Clyde, ¿por qué siempre parece que ocultas algo? Le pregunté, observando cómo el sol empezaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, creando un contraste que solo hacía más evidente el abismo entre nosotros. Ella rió suavemente, pero había una tensión en sus ojos que me confirmó mis sospechas. Todos tenemos secretos, ¿no es así? Respondió, desviando la mirada hacia el agua. Sentí un escalofrío, pero lo dejé pasar. Había algo más grande que aún no estaba listo para enfrentar. Los días siguientes pasaron en una especie de danza peligrosa, en la que cada paso que dábamos nos acercaba más a una verdad que ambos temíamos. Había momentos en los que Clyde se mostraba como una luz, una musa que inspiraba mi escritura, que me hacía sentir vivo como nunca antes. Pero en otros, su mirada se oscurecía, como si cargara con un peso demasiado grande, algo que ella misma no podía soportar. Una noche, mientras estábamos en su apartamento, algo cambió. Habíamos estado bebiendo vino, hablando de arte, cuando de repente, me miró con una intensidad que nunca había visto antes. «Hay algo que debes saber», dijo, su voz temblando ligeramente. Mi corazón se aceleró. Sabía que este era uno de esos momentos que cambiarían todo, y aunque una parte de mí quería huir, la curiosidad me mantuvo anclado a mi lugar. «¿Qué es?», pregunté, sabiendo que la respuesta podría ser lo que terminara de destrozarme. «Lo que ves de mí no es real. Lo que sientes, lo que crees saber, todo está basado en una mentira». Su confesión llegó como un golpe, dejándome sin aliento. Me quedé en silencio, intentando procesar sus palabras. Una parte de mí había intuido que había algo oscuro en su pasado, pero escucharla decirlo en voz alta era diferente. Ella esperaba mi reacción, pero no sabía cómo responder.
Estábamos en un bucle interminable de secretos. Uno en el que ella me envolvía más y más, sin darme una salida clara. ¿Por qué me lo dices ahora? Logré preguntar, mi voz tensa. Claire dejó el vaso sobre la mesa y se acercó a mí, sus dedos rozando los míos. El contraste entre su calidez y la frialdad de su confesión me hizo sentir perdido. Porque te importo. Y quiero que sepas que esto, lo nuestro, está construyéndose sobre algo frágil. Algo que se va a romper si no lo enfrentas conmigo. Su confesión abrió más preguntas que respuestas. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era lo que tanto temía revelar? Me encontré en medio de un conflicto, seguir adelante y arriesgarlo todo, o retroceder y protegerme. Pero algo en mí ya estaba decidido. Quizá era la oscuridad que había visto en mí mismo desde que llegué a París, o quizá era simplemente ella, pero sabía que no podía apartarme. Necesitaba saber, aunque la verdad fuera demasiado dolorosa. Quiero entenderlo, Claire, dije finalmente, mirándola a los ojos. Mi voz tenía una determinación que ni yo mismo sabía que poseía. Quiero saberlo todo, aunque me destruya. Ella me observó por un largo momento, como si estuviera sopesando si era capaz de soportar lo que venía después. Finalmente, asintió. Entonces, prepárate para conocer una versión de mí que nunca quisiste descubrir, dijo, y en ese instante supe que el verano en París había dejado de ser un simple refugio. Había entrado en una tormenta emocional, una que no sabía si sobreviviría. El verano en París se había convertido en un torbellino de emociones, y yo sabía que estaba en el punto de no retorno. Claire y yo habíamos jugado con nuestros secretos, tejiendo un vínculo que se sentía tan frágil como profundo. Sin embargo, detrás de cada momento compartido, sentía la presencia de algo más oscuro, algo que me esperaba, y que yo, en el fondo, temía. Esa noche sería la última vez que el misterio nos consumiría. Lo sabía por cómo me miraba Claire, con la expresión de alguien que estaba a punto de revelarlo todo. Estábamos en su apartamento, el sonido de la ciudad entrando por las ventanas abiertas, el aire cálido del verano envolviéndonos. Pero dentro de mí, el frío de la incertidumbre me mantenía alerta. El silencio entre nosotros era ensordecedor, el preludio de una confesión que ambos sabíamos que no podíamos evitar más. Es ahora o nunca, dije, sintiendo que no podía soportar más. Claire, dime la verdad. No quiero seguir en esta oscuridad. Ella suspiró, y pude ver cómo se desmoronaba un poco, como si hubiera llevado un peso que finalmente estaba lista para dejar ir. Está bien, dijo con voz temblorosa. Te lo diré todo, pero quiero que entiendas que lo que vas a escuchar no es fácil. Mis manos temblaban mientras me preparaba para lo que vendría. Había esperado tanto por este momento, pero ahora que estaba frente a él, deseaba poder huir. Hace unos años, empezó, evitando mi mirada, hubo un hombre en mi vida. No era como tú. Él, me atrapó en su red. Era un coleccionista de arte, poderoso, y yo, ingenua, caí en sus promesas. Lo que no supe hasta que fue demasiado tarde es que mi relación con él me destruiría. Su voz se rompió al recordar. Me utilizó, no solo como artista, sino como algo más. Y cuando quise escapar, me di cuenta de que ya no era libre. Su confesión era como un golpe. Una parte de mí ya había sospechado que Claire cargaba con un pasado doloroso, pero escucharlo de su boca me hacía sentir impotente. Él sigue aquí en París, continuó. Nunca me ha dejado en paz. He intentado liberarme, pero siempre encuentra la forma de arrastrarme de vuelta. Y ahora, contigo, no quiero arruinar lo que tenemos, pero necesito que entiendas que esto no es solo sobre nosotros. El silencio que siguió fue devastador. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Había visto los signos, pero me había negado a reconocerlos. Claire no era simplemente una artista complicada, era alguien que estaba atrapada, y yo había sido demasiado egoísta para verlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Logré preguntar, mi voz débil. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Ella se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Porque pensé que si te lo decía, huirías. Y no podía soportar la idea de perderte.
No después de lo que hemos vivido. El contraste entre lo que habíamos compartido y esta revelación era abrumador. Parte de mí quería alejarme, salir corriendo, dejar París y este caos emocional. Pero la otra parte, la que estaba enamorada de Claire, me mantenía atado a ella. No sé qué hacer, admití, sintiéndome más vulnerable que nunca. Claire tomó mis manos, sus dedos fríos contra los míos. No te estoy pidiendo que lo arregles. Solo quiero que sepas la verdad. Necesitaba decirte todo antes de que esto nos consuma por completo. Me quedé mirándola en silencio. No había respuestas fáciles. Lo sabía. Pero en ese momento, también me di cuenta de algo: París no era solo un refugio para encontrar inspiración. Era el lugar donde enfrentar mis miedos, donde aceptar que el amor, la pasión y el dolor estaban entrelazados de formas que nunca había imaginado. Respiré profundamente y, mirándola a los ojos, dije lo que mi corazón había decidido. No voy a huir, Claire. No importa lo oscuro que sea tu pasado, estoy aquí. Tal vez no sé cómo resolver esto, pero sé que no puedo dejarte sola en esto. Sus lágrimas finalmente cayeron, pero esta vez no eran de tristeza. Me abrazó con fuerza, y en ese momento supe que, aunque la tormenta seguía presente, habíamos encontrado una pequeña isla de calma en medio del caos. Estábamos juntos, y aunque el futuro era incierto, el verano en París me había dado algo mucho más importante que inspiración, me había dado a ella. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de calma tensa. Claire y yo seguíamos juntos, pero la sombra de su pasado se cernía sobre nosotros. Sabía que había alguien más, alguien que ella no había podido dejar del todo. Y ese alguien no tardó en aparecer. Una tarde, estábamos caminando por las calles de Montmartre cuando lo vi. Un hombre alto, con una chaqueta oscura, parado al otro lado de la calle. Lo supe antes de que ella siquiera volteara la cabeza. Su respiración se tensó, su paso vaciló por un segundo, pero luego lo enfrentó. Se detuvo, me miró con una serenidad que me desconcertó y dijo en voz baja: es hora de que lo enfrente. Cruzó la calle con una confianza que me dejó helado, mientras yo me quedaba observando, un nudo formándose en mi estómago. El hombre la saludó, su mirada intensa clavada en ella, como si el mundo alrededor no existiera. Claire no lo evitó. Lo miró de frente, y lo que dijo a continuación me dejó sin aliento. Te presento a alguien, dijo, señalándome con la mano. Su tono era firme, sin una pizca de duda. Este es mi amor ahora. Ya no hay vuelta atrás. El hombre, sin inmutarse, miró hacia mí. Un extraño calor se encendió en mi pecho, un fuego de celos que traté de esconder bajo una expresión calmada. Él lo percibió, lo supe por la ligera curva de sus labios, como si todo aquello fuera un juego para él. Sabes que esto no es el final, Claire, dijo, ignorando por completo mi presencia. Ella le sostuvo la mirada, firme. Sí lo es. Estoy con él. Y si alguna vez sentí algo por ti, se ha acabado. El hombre asintió, resignado, pero no derrotado. Me lanzó una última mirada antes de desaparecer entre la multitud. Lo había enfrentado, pero yo sabía que no era el final de nuestros problemas. Los meses siguientes fueron un torbellino. Claire y yo viajamos juntos a mi país. Le presenté a mi familia, mis amigos, mi mundo. Pero a pesar de lo profundo que creía haber llegado a conocerla, siempre había una parte de ella que permanecía distante, inalcanzable, como si su alma estuviera siempre buscando algo más, algo que yo no podía ofrecerle. Un día, regresé a casa y lo supe antes de entrar. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Sus cosas no estaban. Había dejado una nota, breve y directa. No es culpa tuya. Simplemente no puedo quedarme. Te quiero, pero no de la forma en que necesitas que te quiera. Necesito el fuego del comienzo, la pasión que se desvanece cuando se establece. Gracias por todo. Sigue escribiendo. Sé que serás grande. Claire. El vacío que dejó fue insoportable. No la entendía del todo. Claire era un alma libre, inalcanzable.
Mientras yo buscaba construir algo con ella, ella solo quería vivir el fuego efímero de la pasión. No había estabilidad en su amor, y lo supe demasiado tarde. Volví a escribir, con el corazón hecho pedazos. El dolor de perderla se convirtió en tinta que corría por mis dedos, creando una historia que nunca antes había imaginado. Cada palabra era una herida abierta, pero también era mi única forma de sanar. El libro fue un éxito. Mi editorial estaba eufórica. Las ventas se dispararon, y me encontré en el centro de una atención que nunca había esperado. Pero mientras el mundo celebraba mi éxito, yo solo podía pensar en ella. Claire había encendido un fuego en mí, uno que había consumido mi corazón pero que había avivado mi carrera. La última vez que supe de ella, estaba en otra ciudad, tal vez en otro país, persiguiendo un nuevo amor, una nueva aventura, el próximo gran fuego que quemaría con la misma intensidad de siempre. Y yo, aunque roto, entendí que nunca podría retenerla. Claire era el verano en París, un momento efímero, hermoso y destructivo. Me dejó con cicatrices, pero también con una historia que el mundo necesitaba oír. Y quizás, en el fondo, eso era lo único que necesitaba de ella. Haz clic en el recuadro y déjate llevar por otra historia inolvidable. No olvides suscribirte.